Bueno, buenas tardes. He estado preparando unos esquemas del tema 3, la evolución tecnotipológica del utillaje paleolítico. En este vídeo voy a ser muy esquemático, me voy a centrar en el esquema que he hecho, que es la sucesión de etapas culturales que van desde el Paleolítico inferior, los primeros albores del Paleolítico, hasta las puertas del Mesolítico. Vaya. Entonces, hay varias preguntas que pudieran caer en el examen. La primera sería, de los cantos trabajados a las industrias sobre lascas. Estos son los esquemas que he ido preparando y bueno, en base a ellos voy a resumirlos. El primer periodo cultural se correspondería con el Homo habilis, primer representante del género Homo, desde hace 2,5 millones de años, 2,6, 1,8. ¿Vale? Homo habilis. Ellos empezaron a trabajar núcleos, pedruscos, núcleos de basalto, con toscos levantamientos en una o en dos caras. A esto se le llama el chopper, el típico pedrusco así, trabajado en una cara, ¿vale? Ese es el chopper. Luego estaría el chopping tool, como con un tallaje por el lado contrario al percutido. Esto creo que lleva una evolución de unos 100.000 años, el darle la vuelta y tallarlo por ambas partes para conseguir un filo distal más fino, más afilado. A pesar de lo tosco que pueda parecer la cultura oldovayense, situada en el este de África, ¿vale? A pesar de lo en Tanzania, el Dubái, estos yacimientos que hay por ahí, a pesar de lo tosco, este tipo de utillaje requiere de una planificación previa, un esquema de trabajo y, por supuesto, un pensamiento simbólico que ya sin duda adquirió el Homo habilis. 2,6 millones de años, 1,8 cultura lítica oldubayense. Avanzamos en el oldubayense hacia el achelense, datado entre 1,8. Voy a ser muy breve, por eso voy así a matacaballo, para que queden unas cuantas ideas claras. Avanzamos al achelense, 1,8, 1,4 hasta medio millón, 300.000 años, está por ahí puesto, sí, hasta 300.000 años. ¿Vale? En este periodo es un periodo en el que los últimos albores de los dubayense nos van llevando a una ampliación del utillaje, una diversificación lítica. A medida que el Homo habilis ha evolucionado a Homo erectus, Homo ergaster en África, Homo erectus en las zonas de Oriente, empieza a haber diversificación lítica, ¿vale? Empiezan a tomar importancia las lascas, más que el núcleo en sí, las lascas que van saltando del núcleo, ¿vale? Y en ese sentido, esa diversificación lítica que empieza a aparecer, sale de ahí, tenemos restos de las bifaces, ¿vale? Es el instrumental lítico propio del achelense. La bifaz, que es ese núcleo principal de siles más afilado en la parte distal, que recuerda la forma de un menhir, algo así, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, que se le llamaba hacha de mano, pero sin embargo esa parece ser que no es su función, se ha desechado lo de hacha de mano, pero para que nos acordemos. El hendedor, la bola y el triedro, que era otra especie de bifaz con la punta distal más fina, así terminado más en punta. La bola, que tendría diversos usos cinegéticos probablemente, o bien como un arma arrojadiza o bien como un contrapeso, y el hendedor utilizado para otro tipo de labores no cinegéticos, quizás para pulir pieles, para algo así, ¿vale? El sistema de trabajo también evoluciona, es más elaborado. La talla bifacial se afianza a finales del oldubayense, ya vemos que le dan la vuelta al tocho y lo tallan toscamente por el otro lado también. Aquí la talla bifacial evoluciona,
empiezan a tomar cierta importancia las lascas, la simetría axial y lateral. Ya tenemos un pensamiento más evolucionado también. Hay una planificación para conseguir un producto más elaborado. Entonces hay una planificación y un pensamiento también más elaborado, más avanzado. El achelense se divide en el achelense medio, donde empieza a extenderse, empieza a conocerse la técnica Levallois, muy importante para la obtención de lascas, ¿vale? En el achelense superior hay un aumento de a medida que evolucionamos, aumenta el uso de la talla Levallois para conseguir esas lascas. El utillaje ya se empieza a hacer básicamente sobre la propia lasca. Ya se empiezan a desechar los núcleos, ¿vale? Y en el achelense final, que es la transición al siguiente periodo del musteriense, 400.000, 350.000, 300.000, está fechado el musteriense, los primeros utillajes descubiertos de la cultura musteriense. Pues eso, estamos en una época ya transicional, a finales del achelense, ¿vale? Se generaliza la talla Levallois y entramos en el paleolítico medio, aproximadamente con el musteriense, un periodo 300.000, musteriense 300.000, 40.000, before present. Musteriense, esta es la esquemilla que he preparado a modo de síntesis, ¿vale? 300.000, 40.000 before present. Está el Homo heidelbergensis, que es el que evolucionaría a posteriori en Europa al Neandertal. En el 200.000 before present aparecen los primeros restos de neandertales, con una morfología biológica propia de neandertales, ¿vale? En Europa estamos en el Paleolítico Medio. Hay que matizar algo con respecto a esto, que hay restos naturales neandertales, hay restos de neandertales en África también y en Asia, con lo cual fue una especie que sí que habitó principalmente en toda Europa, pero llegó a colonizar ciertas partes de África y de Asia Oriental. El neandertal está asociado básicamente a la cultura chatelperroniense, ¿vale? Del Paleolítico, los primeros albores del Paleolítico Superior, y los yacimientos musterienses que han aparecido en Oriente son ya también del Homo sapiens, teniendo en cuenta que el Homo sapiens surgió hace 120.000 años en Border Cave, al sur de África, y se empezó a expandir, se empezó a salir de África hace unos 60.000 millones de años, con lo cual hay cierta cultura musteriense en algunos restos de Homo sapiens, de los primeros que salieron de África básicamente hacia Oriente. ¿En qué se caracteriza la cultura musteriense? Pues es una cultura que ha evolucionado del achelense final. Entramos al principio en el achelense, lógicamente empiezan a surgir más tipos de útiles, se diversifica el utillaje. El desarrollo de los avances del achelense también con puntas musterienses, aparecen las puntas musterienses, ¿vale? Muy importantes. Y hay unos nuevos retoques más elaborados y son más funcionales. Aquellas bifaces, aquellos hendedores que hablamos del achelense se mejoran para darle mayor funcionalidad y también mayor facilidad de uso y mayor desarrollo del mismo. Empiezan a disminuir de tamaño, se amplía la talla Levallois, ¿vale? Seguimos evolucionando lo que funcionaba, la talla Levallois para conseguir lascas. Además, esas lascas cada vez, con esas lascas hacemos utillaje más pequeño en el musteriense, ¿vale? El siles es el material masivamente utilizado, mayoritario, con lo cual cerca de los yacimientos siempre se ha descubierto que ha habido como a 5, 10, 15 kilómetros en las proximidades de un yacimiento, ha habido una explotación sistemática de minas de siles, de lugares donde había siles en abundancia. Se selecciona con más cuidado la materia prima, ¿vale? Perviven
de la chelense final perviven aquellas bifaces anchelenses. En algunos conjuntos industriales aparecen con las lascas las hojas de punta, ¿vale? Y entonces, de esta manera, se puede asociar al musteriense un utillaje muy característico. Son todo productos Levallois, raederas de distintos tipos, denticulados. Estos denticulados podrían... es lo contrario al filo, con lo cual seguramente se utilizarán o bien para raer pieles, para evitar rajarlas y que sirvieran para limpiar, ¿vale? Las muescas como agarraderas, como en mangue quizás, ya, cuchillos de dorso, y las puntas musterienses. El musteriense supone una industria laminar evolucionada que otorga ventaja tecnológica a aquellos grupos humanos que las estaban utilizando, ¿vale? Los útiles son más pequeños, ligeros y eficaces, útiles con una doble versatilidad como buriles y raspadores. Se liza el enmangado, muy importante, el enmangado de las puntas, ¿vale? Se enmangaban en lanzas, para poder utilizarlas. Al disminuir de pequeños son más difícilmente manipulables. Además, en actividades cinegéticas, supongo que una lanza con una punta será más efectiva que arrojar así, supongo. Y comienza de alguna manera a finales del musteriense, ya empieza a tratarse con fuego el siles para un trabajo más fácil del mismo, gana maleabilidad y es más fácil trabajar con él. Con el musteriense damos los últimos pasos en el Paleolítico Medio. El lomo de Neandertal está extendido durante todo el musteriense, y el Homo sapiens, que había salido de África hace 60.000 años, que había alcanzado las costas de Oceanía en el 50.000, 40.000 y en la zona costera del sudeste asiático, empieza a entrar en Europa a través de Oriente Próximo. Y en este sentido entramos también en el Paleolítico Superior, una fecha muy clave, 40.000 before present, hasta el 10.000. La industria que se desarrolla es la industria sobre hojas, ¿vale? Y en ese sentido, una posible pregunta de examen, o que le han preguntado ya en otra ocasión, sería las industrias sobre hoja del Paleolítico Superior, ¿vale? Entonces aparece aquí la industria en el Paleolítico Superior, se asocia con la industria sobre hoja. Esto es a modo introductorio, que supone de innovación tecnotipológica del utillaje paleolítico, el Paleolítico Superior. ¿En qué hemos avanzado? El Homo sapiens está abarcando todos los espectros y convive durante muchos años con el Homo neanderthalensis, pero cada vez va retrocediendo a unas posiciones más australes a medida que el Homo sapiens sapiens, nosotros, vamos avanzando también por Europa. La talla laminar se impone. Hay nuevas estrategias para la extracción de estos soportes, ¿vale? Una preparación previa del núcleo. Primero se prepara, se le dan unos toquecillos al núcleo y luego ya se golpea más fuerte. Esto lo he visto yo en algún vídeo de arqueología aplicada. Se golpea ya de una forma más precisa y sabiendo perfectamente con ese golpe qué tipo de lasca va a salir. Percusión se empieza a utilizar la percusión indirecta con una talla y el retoque por presión. Calentando el siles es más maleable y entonces la talla se hace más precisa utilizando retoques por presión en lugar de por percusión. Aumenta la especialización de las herramientas, también porque se desarrollan pequeños percutores para ganar esa precisión en herramientas más pequeñas. Empiezan a usarse los materiales óseos. Esto es muy, muy importante. Empieza a usarse el hueso, el asta, el marfil como material, como útiles de trabajo, de actividades cinegéticas. La talla de hojas permite un alto grado de estandarización y una mayor cantidad de filo útil. Son instrumentales más pequeños, mejor transportados,
Hay unas mejoras musterienses en algunos utillajes tipo raederas, ¿no? Son utillajes que siguen siendo válidos para muchos trabajos, pero hay una mejora sobre la cultura musteriense. Evolucionamos también en los utillajes que siguen siendo válidos para muchísimos trabajos. Seguramente a día de hoy existan también, pero ya mejorados, se van mejorando sobre ellos. Útiles dobles, aparecen los útiles, o se extienden, mejor dicho, porque ya a finales del musteriense empezaba a haber algo de útiles dobles, raspador buril, una misma herramienta que está tallada de tal manera para que cumpla las dos funciones. En esta época del Paleolítico Superior surgen especialistas, artesanos de la industria lítica. Al haber tal variedad de utensilios, estos no están al alcance de cualquiera al fabricarlos con tal precisión como lo hacían, ¿vale? Entonces hay una mayor una estructura social más compleja. Se generaliza esto que en el musteriense se empezaba a hacer, de enmangar los cuchillos de dorso musterienses, enmangar las puntas, pues se generaliza en el Paleolítico Superior. Hay mayor movilidad de la población en busca de materias primas. Los raspadores, este instrumental musteriense, que también empezó a aparecer a finales del Achelense, aparece con muy distintas morfologías. Los buriles igual, y los perforadores por presión, por rotación, mediante un arco, ¿vale? Para hacer agujeros, son los buriles. De esta manera, la primera cultura que tenemos que hablar de industria sobre hoja del Paleolítico Superior, es el chatelperroniense. Chatelperroniense es la cultura asociada íntimamente al neandertal, a los últimos neandertales que quedan en Europa, que cada vez ocupan posiciones más al sur dentro de la península ibérica. A medida que los neolíticos van ganando en expansión, se van expandiendo, ellos van desapareciendo, se van refugiando en posiciones más australes. El chatelperroniense tiene un instrumental característico que es el cuchillo de chatelperrón, que es una versión mejorada del cuchillo de dorso musteriense. Iba mangado con cuero en uno de los lados para una mejor manipulación del mismo. Es una industria lítica transicional, el chatelperroniense nos introduce en el Paleolítico Superior pleno, ¿vale? De ahí es que esté fechada en el 40.000, 32.000. Y bueno, sin duda vienen de la tradición musteriense, que es neandertal plena. Estos son los últimos neandertales, pero el chatelperroniense, yo entiendo que al haber contacto entre Homo sapiens sapiens y neandertales, se compartirían técnicas y demás, ¿vale? Morfología, usos y demás. Entonces, son coetáneos de los auriñacienses, los primeros Homo sapiens en la península, en Europa, perdón, en espacio y en tiempo. La industria musteriense sigue utilizándose en el chatelperroniense, ¿vale? Las raederas, las puntas, los cuchillos de dorso, las bifaces, todavía pervive. Lo que os hablaba, el cuchillo de chatelperrón es similar a los cuchillos de dorso musterienses, en hoja ancha, muy alargada, ¿vale? Con un borde curvilíneo y están enmangados o cubiertos de cuero. Pasamos al auriñacense y gravetiense. Aquí ya el Homo sapiens sapiens domina todo el espectro conocido hasta ahora, ¿vale? Europa está extendido en África, en Europa, y es la única especie que, quitando los últimos neandertales que pudieran, los últimos grupúsculos de neandertales que parece ser que estuvieron en Gibraltar durante unas cuantas generaciones más, hasta el 28.000 me parece que están fechados, pero ya es el Homo sapiens sapiens, auriñaciense es Homo sapiens sapiens, ¿vale? Domina todo el espectro, es la única especie. Se desarrolla la industria ósea, como os he comentado antes. Las azagallas, esas puntas hechas de huesos largos, con un final, con una punta muy afilada, que se utilizaban como
modo de jabalinas, eran más finas en actividades cinegéticas, ¿vale? La industria lítica conserva los antiguos raspadores, los buriles, se van mejorando. Hay un instrumental muy característico de la auriñaciense que es la hoja auriñaciense, en soportes laminares de gran espesor y longitud, y un recorte abrupto y escamoso, ¿vale? El extremo distal queda apuntado, ojival, de forma apuntada, ojival, es semicircular y hay distintas morfologías, que estarían las hojitas de Dufour, las puntas de Fonivels, las puntas de la Gravet y las puntas, perdón, de Fonrover. Las puntas de Fonrover están hechas con percusión directa, con un percusor duro. Las puntas de Fonrover es el primer intento de enmangue destacando la punta del proyectil. Un enmangue de un proyectil, de una punta, una flecha enmangada, ¿vale? Es el primer intento, la punta y esto se da en el auriñaciense, entre el 35.000 y el 28.000. Del 28.000 al 22.000 se desarrolla la cultura gravetiense. Esto en una zona sería más gravetiense, en otras zonas auriñacienses. Lo importante son las ideas generales, auriñaciense y gravetiense. Desde el 35.000 hasta el 22.000 es el Homo sapiens. Empieza a trabajar la hoja auriñaciense de una forma abrupta, pequeñas hojas que empiezan a enmangar, a intentos de enmangue, ¿vale? Con distintas funcionalidades. Finales del gravetiense nos va introduciendo en el solutrense. El solutrense, un periodo del Paleolítico Superior medio. Estamos a mitad del Paleolítico Superior, en pleno Paleolítico Superior. El Homo sapiens ya ha hecho innovaciones en el auriñaciense, en el gravetiense, esas hojas típicas auriñacienses enmangadas para que destaquen y demás. Esta cultura lítica solutrense, los yacimientos se han descubierto básicamente en Francia, en la zona cantábrica y también en el resto de la península ibérica hay yacimientos de cultura solutrense, ¿vale? Es el punto culmen del instrumental lítico cinegético, el solutrense, el culmen. Hemos llegado a lo más alto de la cima en cuanto a instrumental lítico, instrumental de piedra para cazar. Importante, el retoque plano, la invasión posiblemente por retoque plano invasor, posiblemente por presión. Y esto se utiliza sistemáticamente ya en el solutrense, la presión. Numerosísimos artefactos. A finales del solutrense se recurre a soluciones más simples y más eficaces en madera, en hueso, en asta. Empezaba a escasear también el sílex por su explotación durante miles de años. Y bueno, cada vez era más difícil o cada vez habría que hacer más desplazamientos para conseguir sílex. Y entonces lo que hicieron es recurrir a soluciones más simples y más eficaces, ¿vale? Se van haciendo cada vez más pequeñas las puntas y el instrumental para gastar lo menos posible. Se empieza a extender el uso de instrumental óseo, ¿vale? Sustituyendo a la falta de sílex. Las puntas foliáceas, muy típicas del solutrense, de cara plana, del solutrense inferior, de hoja de laurel, de hoja de sauce, de aleta, esta típica aleta de tiburón, de pedúnculo, de muesca con retoque plano y abrupto. Tienen así una especie de muesca. Y todas estas solutrenses pudieran ser lanzadas con arco, aunque no esté documentado el arco todavía, pero estarían preparadas o pudieran lanzarse perfectamente con un arco, ¿vale? Y de esta manera pasamos al magdaleniense. El magdaleniense es el Paleolítico Superior final, ¿vale? Estamos en plena efervescencia paleolítica, muchas innovaciones técnicas, empieza a escasear el sílex, se empieza a desarrollar el hueso y el arte está en su máximo esplendor. El arte rupestre que conocemos, ¿vale? Hay una sistematización evolutiva en la industria ósea.
De esta manera aparecen nuevos artefactos en materiales animales, en hueso, en asta, en marfil. Se me ha olvidado datar el magdaleniense. 17.000, finales del solutrense, principios del magdaleniense. Hasta el 10.000, el epipaleolítico y los primeros apuntes que nos van llevando al neolítico y vamos caminando hacia... nos van llevando al mesolítico y vamos caminando al neolítico. ¿Vale? Hay cierta vuelta a la tradición auriñaciense gravetiense con unos retoques más abruptos, como si se complicaran menos la vida en los retoques, algo así, y han pasado de ser más precisos en esos retoques. Han vuelto en ese sentido a la auriñaciense gravetiense. ¿Vale? Las puntas de proyectil son de retoque abrupto, de hecho, y hay una progresiva reducción. Por esa economía del sílex, probablemente, han aparecido microlitos en el epipaleolítico que son instrumental lítico minúsculo. Sin duda irían mejorando, a lo mejor cortaban muchísimo más, chiquititos, cortaban muchísimo más, pero eran minúsculos. Entonces, también para compensar esta falta de sílex, recurren a la evolución, estamos evolucionando constantemente, y recurren a la evolución ósea. En este sentido, aparecen punzones, varillas plano-convexas, azagallas mejoradas, por supuesto, se mejoran, bastones perforados, que en principio se pensaba que eran bastones de mando, y hay una mayor inclinación a deducir que eran piezas propias para moldear otras, a lo mejor para doblar una varilla con calor o algo así, por ese agujero que tienen. La aguja surge en el magdalenense, la aguja era exactamente igual a la que utilizamos hoy en día, en hueso, ¿vale? De distintas longitudes, con ese agujero para meter ahí tiras de tendón o tiras de cuero para coser, para unir y perforar, un instrumento muy útil. Los propulsores para lanzar azagallas, lanzas, se utilizaba un propulsor para darle mayor fuerza. Arpones, empiezan a surgir los arpones se desarrolla la industria de la pesca pues seguramente sacarían muchísimos más peces que lanzándoles desde fuera un agua. Al principio eran con una punta el arpón y luego poco a poco fueron desarrollándose con más puntas. Puntas de proyectiles eran útiles de trabajo cotidiano. Existían también armas de adorno personal y aparece en este magdalenense un arte mueble plasmado en esa utillería, esos bastones de mando que en realidad parece ser que son útiles, están decorados con arte mueble, con elementos zoomorfológicos, con zoomorfos, con elementos geométricos, simbólicos, en fin, hay una gran variedad de su utillaje. La industria ósea eclosiona en esta época magdaleniense. Durante el Paleolítico inferior y medio existen evidencias de transformación antrópica de materias primas óseas, que pudieran ser útiles de fortuna o industria ósea muy incipiente. ¿Vale? El magdalenense se desarrolla de aquella manera. Y con esto termino el vídeo de la síntesis. Quería hacer referencia a alguna bibliografía en este punto importante, central de todo el temario. Siempre aparece Bernardo de Quirós, el profesor. Tiene vídeos por ahí muy interesantes. Hay un apartado de uno de sus libros, 10 palabras clave en prehistoria, se llama Tecnología. ¿Vale? Bordes siempre tiene libros de arqueología que hablan de utillaje, de tipología, este en concreto es tipología del Paleolítico inferior y medio. ¿Vale? Tenemos a otros como Pradel y Bordes también, por supuesto, tiene bibliografía, pero bueno, Bernardo de Quirós tiene una amplia bibliografía al respecto. Yo nombraría a Bernardo de Quirós y vídeos muy interesantes del profesor Maillo, del profesor Menéndez, ¿vale? Y de otros tantos que dan clases e investigan en distintas universidades.